Naciones Unidas. Sí, era una guerra anunciada, era un incendio que estaba a punto de encenderse, faltaba la chispa que lamentablemente incendiara la situación de orden público en el Catatumbo. La Defensoría del Pueblo dice, desde el año pasado les dijimos y no se hizo mucho, o mejor, no se hizo nada. Hoy estamos hablando ya de al menos 30 muertos, de decenas de desplazados y de una situación realmente crítica en el Catatumbo. La defensora del pueblo es Iris Marín Ortiz. Está con nosotros a esta hora. Señora defensora, buenos días. Buenos días, Ricardo, y buenos días a toda la audiencia de Blue. Defensora, ¿ustedes a quién le hicieron llegar la advertencia desde el año pasado sobre la inminencia de esta guerra que ya se está librando en el Catatumbo? Las advertencias relacionadas con esta situación se vienen emitiendo desde el año 2020, de hecho, pero en noviembre, el 15 de noviembre del año pasado, se expidió una alerta de inminencia que, como indica su nombre, pues advertía que era inminente que esta situación se podía presentar si no se tomaban medidas. Según el decreto y las normas que rigen las alertas, la Defensoría del Pueblo emite la alerta, se la da a conocer al gobierno a través del Ministerio del Interior. El Ministerio del Interior convoca a una instancia que se llama CIPRAT, que es un comité interinstitucional de respuesta rápida, que se convoca en los 10 días siguientes. Ese comité se realizó en diciembre del año pasado y se hizo seguimiento a las recomendaciones del sistema de alertas tempranas. Yo no quiero ser, digamos, injusta con el gobierno porque el procedimiento se cumplió. Nosotros hemos tenido una interlocución con el ministro del Interior, yo personalmente, sobre este tema. De hecho, habíamos previsto ir conjuntamente al Catatumbo a hacer seguimiento de esta situación tan grave que se venía acrecentando. Pero lo cierto es que en estas y en otras alertas tempranas notamos a veces una respuesta muy inercial de parte de las instituciones, que se limitan a decir, vea, ya estaba haciendo, sí, que grave, pero reportan lo que ya más o menos se venía haciendo y no se implementa una respuesta que atienda la situación extrema de gravedad y además extraordinaria. Perdón. Claro, tranquila, defensora. En este caso, el gobierno implementó, en su opinión, de manera muy lenta, demorada, las conclusiones del CIPRAT, de la reunión de emergencia que se convocó en diciembre luego de la alerta que emite la Defensoría del Pueblo. Sí, pues como le digo, se presentaron ahí unos reportes, digamos, como de las diferentes medidas que se venían generando, pero pues nosotros habíamos solicitado, habíamos recomendado una mayor presencia de la fuerza pública, un fortalecimiento de la segunda división del ejército, y también, digamos, un mayor control territorial de parte de la fuerza pública, acompañado también de medidas humanitarias de acompañar a la población civil, porque ya, digamos, el control poblacional tanto del ELN como el Frente 33 era evidente, y en la medida en que hubiera la tensión que existía creciera, pues iba a ser muy difícil. Entonces había que dar medidas de acompañamiento humanitario a la población civil. Ya en este momento, sí, lo importante, porque una alerta tiene una cosa que se llaman las notas de consumación, que es lo peor que nos puede pasar, que es cuando uno tiene que sacar una nota diciendo que lo que se había advertido ocurrió, es lo que estamos viendo en este momento. Entonces allí las circunstancias cambian, porque las intervenciones, las recomendaciones que se daban en inminencia pueden variar en una situación de consumación. En este momento, por ejemplo, los alcaldes de la región están solicitando un corredor humanitario y medidas para acompañar a la población civil. Creo que ahorita es eso lo que se debe priorizar. Solicitar, obviamente, al ELN, pues puede uno ya no tener mucha fe en que ellos tengan intención de escuchar, pero hay que hacerlo, que por favor respete a la población civil. Es una obligación bajo el derecho internacional humanitario, y tiene el deber de realmente tener algo de coherencia con el discurso que dicen defender. Y ojalá pues el Frente 33 mantenga una posición de no reaccionar, porque eso podría agravar la situación. Defensora, ¿cuál es el detonante de esta guerra? Se venía tejiendo, se venía hablando, era latente, nos dijo más temprano incluso el gobernador Villamizar que también lo habían señalado. ¿Pero qué la desencadena esa guerra en este momento?
Sí, esto venía, digamos, es una disputa por el control territorial y las economías. Había un pacto de coexistencia, pero aquí hay unas situaciones que tiene que evaluarse, digamos, sobre todo es el gobierno nacional, quien es jefe de orden público, tiene que evaluar esas situaciones, pero es una disputa de una parte por las rentas ilegales, por el control poblacional y por el control de la frontera en Venezuela, que además pues con los cambios geopolíticos pues también afecta a los intereses de los grupos en la región. Sí, señora defensora, pero ¿cómo entran a jugar en ese triángulo, en ese conjunto de situaciones los desmovilizados de las FARC? Usted habla de 5 desmovilizados que fueron firmantes de paz, que fueron asesinados. ¿Qué tienen que ver ellos en esa disputa entre el ELN y el Frente 33 de las FARC, de la disidencia de las FARC? Sí, una de las situaciones que enfrentan los firmantes en el Catatumbo y en otras regiones del país es que son son vistos como la fuerza disponible para volver digamos a las filas, porque es personas que ya estuvieron en la guerra, pero además recordemos que aquí pues hay una disidencia justamente de las FARC. Entonces estas personas pues se ven como presionadas a que puedan entrar a contribuir a estos grupos, porque son, digamos, quienes están formados para eso. En la medida en que se mantengan al margen o traten de mantener sus procesos de reincorporación, pues no son funcionales a los intereses de los grupos en la zona, y en este caso pues al ELN. Ahora, esa es una pregunta que habría que hacerle al ELN, pero claro, aquí hay un ensañamiento, no tiene realmente ningún sentido, y creo que eso es también lo que está alertando el gobierno nacional con la suspensión de los diálogos, que se adelanten diálogos con grupos, diálogos llamados de paz total, con un grupo que está afectando a la población civil. Nosotros en la Defensoría del Pueblo siempre hemos promovido y seguiremos promoviendo la solución dialogada, porque además esa es la que ha dado resultados en Colombia y porque es la que protege mejor a la población civil. Pero sí, aquí hay un llamado al ELN de que no puede ensañarse con quienes se han comprometido con la paz en el pasado, porque no solo no avanza en el proceso de paz, digamos, con este grupo, sino que además afecta procesos de paz que están en proceso de consolidación y que han tenido sus fragilidades, especialmente en protección a firmantes de paz. Claro, esto tiene que ver, doctora Marín, con los muertos, ¿no? Con esa guerra, pero usted también es enfática en hablar sobre los desplazamientos, los confinamientos y lamentablemente los niños que hoy están en sus casas en estos pueblos, 7 tal vez en total, El Tarra, Teorama, Tibú, Acarí, Convención, que parecen esta mañana pueblos fantasmas. ¿Cuál es la situación en cuanto a los confinamientos y a desplazamientos forzado producto de esta guerra? Sí, efectivamente, pues se dio además pues la orden de protección de cancelación de clases en los municipios, y también hubo un confinamiento de más de 200 docentes que ya salieron en banderas blancas en el municipio de Tarra y Teorama. Ellos estaban en alistamiento para el inicio de clases de principio de año, y estuvieron confinados. Hay desplazamientos, pero como he dicho, el desplazamiento forzado, aunque es extremadamente grave, es una forma de sobrevivir. Las personas se desplazan para preservar su vida porque es la única forma de hacerlo. El confinamiento puede en ese sentido ser más grave porque son personas que quisieran desplazarse para proteger su vida y no logran hacerlo, sino que quedan atrapadas en el dominio territorial del grupo. Entonces tenemos, digamos, está pendiente la convocatoria a un comité territorial de justicia transicional. Esperamos que hayan sesiones específicas de prevención y protección y también de respuesta humanitaria para tener un mejor reporte de cuántas personas se encuentran desplazadas, pero pues sí son varias familias que se encuentran desplazadas, decenas de familias, pero no tenemos una información porque aquí se presenta otra situación, y es que los organismos humanitarios, inclusive la Defensoría del Pueblo en este momento, no han podido entrar a las zonas. Entonces, ¿no han podido entrar por los combates? No ha podido entrar porque hay control territorial de los grupos, y como nuestra labor es entrar a proteger a la población, pues puede generar riesgos para nosotros. Sin embargo, estamos verificando las condiciones de seguridad y si quisiéramos, a través de nuestra Defensoría Regional, y esperamos poderlo hacer muy pronto, esperamos que esa situación la pueda manejar
y podamos entrar sobre todo a la población. Allí va a ser importante hacer corredores humanitarios, como decían las autoridades de los municipios, están solicitando eso. Los organismos humanitarios pueden habilitar estos corredores humanitarios. Estoy perdiendo la señal de la defensora del pueblo. Intentamos, es que se está perdiendo la señal, defensora. Intentémoslo una vez más. ¿Cómo la escucho ahí? Sí. Se está robotizando su voz, el sonido. Aló, ahí me escuchan. No, lamentablemente no se mejora la comunicación. La defensora del pueblo, Iris Marín Ortiz, hablando con nosotros. El ELN está casa por casa sacando a los firmantes del acuerdo de paz, asesinando a los firmantes del acuerdo de paz. Según el presidente Gustavo Petro, estos son crímenes de guerra y por eso suspende los diálogos con ese grupo. Habla Laura Sarabia, también se pronuncia la directora del DAPRE sobre lo que está ocurriendo en el Catatumbo, María Camila. Sí, Ricardo, hay un reciente pronunciamiento de ella a través de la red social X. Escribe la doctora Laura Sarabia: lamento profundamente que los esfuerzos por una Colombia en paz se vean truncados por actos violentos como el del Catatumbo. La suspensión de los diálogos con el ELN es una decisión difícil pero correcta. Es imperativo que los grupos armados demuestren una real voluntad de paz y cese la violencia que tanto dolor ha causado al pueblo colombiano. Creo que recuperamos la comunicación con la defensora. ¿Me escucha, doctora Iris? Sí, Ricardo. Gracias. Estoy en movimiento, pero ya paramos. Le hago dos preguntas muy rápidas. ¿Hay combates entre el ELN y las disidencias en el Catatumbo? ¿De eso se trata lo que está pasando hoy? ¿O cómo está recrudeciéndose la violencia? Sí tenemos reportes de combates en zona rural de Tibú, pero eso no es lo que prevalece y eso no es lo que es más grave, y sin restarle pues la gravedad, porque los combates generalmente producen desplazamiento forzado. Lo que está ocurriendo y lo que es más grave es que el ELN está en ciertos municipios entrando casa a casa a buscar a las personas que consideran o que señalan de ser afines con el Frente 33 para matarlas o para secuestrarlas, y pues toda esta situación de control que tienen las personas refugiadas. Algunas me estaban diciendo ahora que algunas pasaron la noche pues en el monte, en las lomas, personas de la población civil que se fueron por temor de que llegaran a sus casas, entonces están huyendo. Entonces, si bien sí hay alguna zona de combates, lo que está prevaleciendo realmente es que el ELN está yéndose directamente contra la población civil en varios municipios. Hay el asesinato además pues de un líder, de Carmelo Guerrero, de la Asociación Campesina del Catatumbo, en el municipio de Convención. Los 5 firmantes que tenemos confirmados, pero que también tenemos información de que podrían ser más, que son personas que son asesinadas en sus viviendas. O sea, que hay una suerte, digamos, de ir a buscar uno a uno al que se considera que puede haber estado apoyando al Frente 33 o ser afín a él, y asesinarlos, secuestrarlos. También tenemos en Acerrío, que es un corregimiento de Teorama, por lo menos 20 personas, la mitad de ellas mujeres, que fueron sacadas por el ELN del centro poblado y fueron llevadas a zona rural, y en este momento, o hasta el último informe que tengo, no se tenía conocimiento de su paradero. Es un secuestro masivo que si evoluciona sin tener información sobre las personas se puede convertir en desaparición forzada. ¿Cuántas personas están en ese aparente secuestro masivo, defensora? 20 personas. 20 personas. En Teorama. En Teorama. ¿Desde qué horas no tienen conocimiento de ellas? ¿No saben de ellas? Desde ayer en horas del, creo que el mediodía más o menos. 20 personas desaparecidas, aparentemente secuestradas en Teorama, complican aún más la situación en el Catatumbo. Señora defensora, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a ustedes y un saludo a toda la audiencia. 8:47.